Se trata de una empresa que se llama el Desliz SAS, que presenta la siguiente información de la nómina y gastos de personal, ¿cierto? Durante el mes de octubre del 2020. Entonces, primero, el gerente general, la gerente general tiene una asignación mensual de 13 millones de pesos y unos gastos de representación de 9 millones de pesos. Realiza un aporte voluntario al Fondo de Pensiones Obligatorias de 500.000 pesos y 1 millón de pesos con destino a una cuenta AFC. Hizo pagos a Emermédica, que es un plan de salud complementario por valor de 3.200.000, cuyos beneficiarios son la gerente y su compañero permanente, y que ese pago corresponde a 12 meses del año 2019. Nos presenta también un certificado firmado por el contador público, donde hace constar que su compañero permanente se encuentra en condición de dependencia económica por ausencia de ingresos. Y a la vez nos presenta un certificado de intereses de vivienda del año 2019 por valor de 4.155.480. Entonces vamos a complementar aquí. Todos estos documentos fueron radicados en la oficina de personal en el mes de enero. Listo. Entonces, pues lógicamente el concepto es el salario, entonces vamos a aplicar procedimiento 1 igual, completo. Entonces, de lo primero, entonces, el sueldo, ¿cierto? Tiene una asignación mensual de 13 millones de pesos. Tiene unos gastos de representación de 9 millones de pesos. Lógicamente, vamos a complementar aquí representación en los cuales han sido pactados como no salariales. Entonces, el ingreso mensual es de 22 millones de pesos. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el ingreso base de cotización para seguridad social, teniendo en cuenta lo que está establecido en el artículo 30 de la ley 1393 de 2010. ¿Cierto? Entonces, vamos a traer la información que tenemos acá y calcular lógicamente los descuentos a salud y descuento a pensión y fondo de solidaridad. ¿Listo? Entonces, el total de remuneración del mes fueron de 22 millones. El 40% de esos 22 millones por el 40%, nos da 8.800.000. Esto significa que el valor máximo que se paga sin seguridad social de lo pactado como no salarial son 8.800.000 pesos, ¿cierto? O sea que el valor pactado fueron 9 millones como no salarial, ¿cierto? Esto es no salarial, y lo máximo son 8.800.000, entonces el exceso entre 9 millones y 8.800.000 debe tener pago de seguridad social, ¿sí? Entonces este exceso debe pagar seguridad social. Entonces, este exceso, 200.000 pesos, paga seguridad social, pero sigue siendo tratado como no salarial. Entonces, ¿cuál es la base? El IBC serían los 13 millones de salario más los 200.000 pesos. Entonces, la gerente va a cotizar salud, pensión y riesgos sobre 13.200.000. ¿Cierto? 13.200.000. Entonces, lógicamente, entonces, vamos a hacer el descuento aporte, vamos a ponerle aquí aporte obligatorio a salud del trabajador, aporte a salud, aporte obligatorio
del trabajador. Entonces el 4%, cojo los 13 millones, le saco el 4%, ¿cierto? El aporte obligatorio a pensión también igual, el 4%, pensión, el 4%, vamos a poner aquí 4%, 4% de pensión, que sería igual. Y como gana más de 4 salarios mínimos, tiene que lógicamente aportar, ¿cierto? El fondo de solidaridad. Entonces vamos a ver cuántos salarios mínimos son, son, esto es dividido, son 15 salarios mínimos, o sea, hasta 16 salarios mínimos. Recuerden que es el 1%, entonces el fondo de solidaridad en este caso será del 1%, entonces cogemos la base y le sacamos el 1%. Y estos serán los descuentos, ¿cierto? Estos serán los descuentos. Listo. Entonces ya tenemos los descuentos calculados, entonces ese descuento tiene tratamiento de no gravar, ¿cierto? Tiene descuento de no gravar. Entonces vamos a pasar acá el descuento a salud, el descuento a pensión, el descuento a pensión y el descuento por fondo de solidaridad. Pensión y descuento a fondo de solidaridad. ¿Qué otro concepto tenemos como no grabado? Entonces dice, realiza un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatoria de 500.000 pesos. Esto tiene aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias de 500.000 pesos. Tiene tratamiento de ingreso no grabado. Recordemos que ARL pues es solamente para independientes porque pues lógicamente para los trabajadores con contrato laboral la ARL lo paga la empresa. Entonces el total de ingresos no grabados o de ingresos no constitutivos de renta son 1.688.000. El ingreso neto pues tomamos los 22 millones y le restamos el ingreso no grabado de 1.688.000 y nos da 20.312.000. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a tomar las deducciones, ¿cierto? Las deducciones. Entonces, frente a las deducciones, y de una vez más hacer deducciones y exenciones, vamos a seguir leyendo. Realiza un aporte de 1.000.000 de pesos con destino a una AFC. Entonces recordemos que los aportes a cuentas de fomento a la construcción son exentas. Los aportes, entonces 1.000.000 de pesos aquí como renta exenta. Después dice que hizo pagos a Emermédica, que es un plan complementario de salud, por 3.200.000, ¿cierto? Cuyos beneficiarios son la gerente y su compañero permanente y que corresponden a 12 meses del año 2019, ¿cierto? O sea, esa es una deducción. También acá abajo acabamos de colocar que todos estos documentos fueron radicados en la oficina en el mes de enero. Significa de que se va a utilizar durante todo el año 2020, o sea, estos 3.200.000 como medicina complementaria lo vamos a dividir en 12, porque lo vamos a usar o lo hemos venido usando desde enero y lo vamos a usar hasta diciembre, o sea, todos los 12 meses. Esto me da 267. Recordemos aquí que el máximo que puedo utilizar aquí son 16 VT para la deducción, para la medicina, lo máximo, y que ese valor son 569.712, o sea, que no supera el máximo, entonces tomamos los 266.
Listo, seguimos. Dice también que nos presenta un certificado firmado por contador público donde hace constar que su compañero permanente se encuentra en condición de dependencia económica por ausencia de ingresos. O sea que tiene derecho a tomarse el 10%, ¿cierto? El 10% del total de ingresos. Esto por el 10%, que serían 2.200.000, pero ahí supera el límite. El límite son 32 VT, aquí está 32 VT. Esos 32 VT equivalen a 1.139.424, o sea que no podría tomar los 2.200.000, sino el límite, que son 1.139.424, que es lo que equivale a 32 VTs. Listo, seguimos. En el texto también nos dice que nos presenta certificado de intereses de vivienda del año 2019 por valor de 4.155.480. Entonces, intereses de vivienda, 455.480 dividido en 12 meses, son 346.290. Recordemos que el límite para los intereses de vivienda son 100 VT, que eso equivale a 3.560.000, o sea que no supera el límite, ¿cierto? Entonces tomamos los 346.200. Y aquí tenemos todas las deducciones que nos suman 2.752.381, ¿cierto? El taller de este señor, pues, no nos da más información. O sea, ya tenemos toda la información completa. Entonces, sacamos el subtotal, y el subtotal, pues, lo cogemos de coger el ingreso neto de 20.312.000, le restamos las deducciones, que son 1.752.381, y le restamos la renta exenta de 1.000.000 de pesos. Entonces, el subtotal nos estaría dando 17.559.619. A este 17.559.619 le calculamos el 25% que corresponde al numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, que es renta exenta, y se lo restamos. 17.559.619 menos 4.389.905 nos da 13.169.715. Esta sería la base preliminar, ¿cierto? Ahora vamos a calcular el límite de las deducciones y exenciones que nos da la ley. Recuerde que ese límite es igual al 40% del ingreso neto y que corresponde a lo establecido en el numeral 2 del artículo 483-88, ¿cierto? Del Estatuto Tributario. Entonces, cogemos el límite, entonces lo calculamos, cogemos el ingreso neto, ¿cierto? Y le sacamos el 40%, o sea que tenemos unos deducciones limitadas a 8.124.800 pesos. 8.124.800 pesos. ¿Sí? Entonces, ahorita sí calculamos cuáles fueron las deducciones y excepciones que nosotros nos tomamos. Le sumamos las deducciones 1.752.381 de deducciones, y exenciones fueron 1.000.000 de pesos aquí y 4.389.905. La sumatoria nos da 7.142.286. Significa que no superamos este límite, o sea, que la base preliminar se convierte en base gravable. Y hasta allí hemos solamente calculado la base gravable. Ahora, a esta base gravable le vamos a aplicar la tabla del artículo 383, que es la que tenemos aquí. Aquí está la tabla, ¿cierto? Del artículo 383. Entonces,
vamos a convertir la base gravable, la convertimos en VT. O sea, cojo la base gravable 13.169.715, perdón, dividido el valor de la VT del 2020, que son 35.607. Eso nos da 369.86, ¿cierto? 369.86. Llevamos aquí a nuestra tabla del 383, o sea que estaría en este rango, ¿cierto? En este rango estaría, porque es entre 360 y 640 y tenemos 369. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, le restamos 360 VTs. Entonces aquí, a este valor se le restan 360 VT. ¿Listo? Después dice, le calculamos, a ese resultado le calculamos el 33%. Entonces, cogemos este valor y le calculamos el 33%. Eso me da 3.25. Y a ese resultado le sumamos el número sabroso, o sea, el número 69. Entonces, a 3.25 le sumamos 69, eso nos da 72.25. Entonces, esta es la retención en la fuente en VT, la convertimos a pesos, entonces los 72.25 por el valor de la VT, que son 35.607, y nos da como resultado 2.572.777 pesos. O sea, a la gerente como retención en la fuente al momento del pago, porque recuérdense que para salarios se hace retención en la fuente por pago, le vamos a retener 2.572.777 pesos. ¿Cierto? Ese es el cálculo de la retención en la fuente. Ahora, una vez calculada, entonces ahorita sí vamos a comenzar a llenar nuestra nómina, ¿cierto? Entonces la nómina dice que el gerente se gana de sueldo 13 millones, 9 millones de pesos de gastos de representación, total de vengado 22 millones. ¿Cuánto fue el descuento a salud? Entonces se le descuenta a salud 528, el descuento a pensión, que fueron 528, el descuento a fondos de solidaridad, 528. Ella hizo un aporte en AFC por valor de, creo que de 1 millón de pesos, aquí está, claro, se le descuenta y la empresa le gira al banco. Y también hizo un aporte voluntario al fondo de pensiones obligatorias por valor de 500.000 pesos, aquí está. ¿Sí? Y la retención que acabamos de calcular de 2.572.777, que este fue el valor, miren, 2.572.777 pesos. ¿Cierto? Entonces, sumamos el total de descuentos de nómina, vamos a cambiar el nombre, no deducciones, sino descuentos, para no tener confusiones con las deducciones de la depuración de la renta. Y el total de descuentos es esto, sumatoria de todos los descuentos que le hicieron, incluida la retención en la fuente. O sea, que tenemos un total de descuentos de 5.656.777. El neto a pagar, pues cogemos los 22 millones del total de vengado, menos el total de descuento, y le pagaremos a la gerente 16.343.223 pesos. Eso, muchachos, ya se nos va a acabar, el fondo de solidaridad, siempre dicen que son 132.000 pesos. Vamos a ver cuánto fue sí, perdón que aquí quedó mal. Que aquí jalé el valor que no era, son 132.000. Es este. Y entonces, ahí sí nos cambia, son 16.739.223 pesos el valor que se le va a pagar.
El segundo punto dice que la gerente de ventas, o el gerente de ventas, perdón, tiene una asignación mensual de 4.500.000 y unos viáticos permanentes de 1.000.000 de pesos y una bonificación de resultados y gestión de 2.300.000, ¿cierto? Realiza un ahorro a cuentas AFC de 500.000 pesos. Entonces, en este caso, en la asignación mensual es de 4.500, pues lógicamente eso es salario. Los viáticos permanentes de 1.000.000 de pesos también constituyen salario, tal como nosotros lo miramos ya cuando estábamos mirando la parte teórica. Y la bonificación de resultados y gestión, como es una bonificación de resultados y gestión, significa de que esa bonificación se desprende del resultado, del trabajo, de la gestión del empleado, o sea, que es producto de su trabajo, o sea, es producto del contrato. Entonces, esto no se puede tratar como no salarial. Entonces, esta es salarial. En este caso, todos los conceptos del ingreso son salariales. En este caso, todos son salariales. Entonces, vamos para el segundo. Vamos a hacerlo. Entonces, el gerente de ventas tiene una asignación mensual de 4.500.000 pesos. Tiene viáticos permanentes, unos viáticos permanentes de 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Tiene una bonificación de resultados y gestión que se ganó de 2.300.000. 2.300.000. Listo. Dice que el único documento que que no nos entrega ningún documento, o sea, que no entregó ni certificado de interés de vivienda, ni registro civil para los dependientes, ni certificado de medicina complementaria. Solamente realiza un ahorro en cuenta AFC por valor de 500.000 pesos. Pues no habría derecho, perdón, en este caso, no habría derecho a deducciones, solamente tendría un ahorro en cuenta de FC de 500.000 pesos. ¿Cierto? 500.000 pesos, que es lo que ahorra. Entonces calculamos el total del ingreso son 7.800.000, todos salariales. Entonces, el valor de descuento por salud será el 4%. Entonces, vamos a calcularlo aquí mismo. Esto por el 4%. El valor de descuento de la pensión también es el 4%, ¿cierto? Por el 4%. Gana más de 4 salarios mínimos y menos de 16, o sea, el fondo de solidaridad del 1%, estos 7.800.000 por el 1%, ¿cierto? O sea que nos da 702.000 de ingresos no grabados. El ingreso neto, entonces, a los 7.800.000 le resto los 702.000, nos da 7.098.000 como ingreso neto. Como ingreso neto, ¿cierto? Y no nos solicita ninguna deducción, entonces cero en intereses de vivienda, cero en medicina complementaria, cero en dependientes económicos. Tiene un ahorro AFC de 500.000 pesos, aquí está. Miren, ahorro, gerente dice que un ahorro AFC de 500. Sacamos entonces, no tiene más de renta de 80, sacamos el subtotal que es
a los ingresos netos, al ingreso neto, le resto las deducciones que no tiene, le resto la renta exenta 500.000 pesos, entonces nos dará 6.598.000. Calculamos el 25% de ese subtotal como renta exenta general contemplada en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, 4 millones, y se lo restamos, entonces a los 6.598.000 le restamos el 1.649.500, ¿cierto? Y esto nos da como base preliminar 4.948.500. Hallamos el límite, ¿cierto? El límite del artículo 388 que consiste en el 40%, al ingreso neto le calculo el 40%, significa de que el límite, lo máximo que me puedo tomar como deducciones y exenciones son 2.839.000. Vamos a mirar cuánto nos tomamos nosotros, entonces deducciones no tenemos, y exenciones los 500 más los 1.649.500, o sea, nos tomamos 2.149.500, significa de que no superamos el límite establecido, o sea que la base gravable es la misma base preliminar. O sea que en este caso tenemos 4.948.500 pesos de base gravable. La convertimos a VT, entonces a estos 4.948.500 lo convierto en VT 138.98, lo llevo a la tabla del artículo 383, que estaría en este primer rango, en rango entre 95 y 150, y me está dando 138, entonces haremos esto. Dice, el ingreso le resto 95, entonces a este valor le resto los 95 y le saco el 19%. Y entonces le saco el 19%, me da 8.36, ¿cierto? Este 8.36 es la retención en VT, entonces le calculo, la convierto en pesos, ¿sí? O sea, 8.36 por 35.607, y esta es la retención que le vamos a efectuar al gerente de venta, 297.509 pesos. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a liquidar la nómina. Vamos a incluir el gerente en nuestra nómina. 4.500.000 más otros ingresos. En este caso, estos otros ingresos, pues son los viáticos permanentes y la bonificación por resultados, son 3.300.000, 7.800.000. Ya nos calculamos el descuento a salud, descuento a pensión, el fondo de solidaridad. Tiene un ahorro en AFC de 500.000 pesos. Acá lo tenemos, ahorro AFC, está 500.000 pesos y no tiene más. Y la retención que acabamos de calcular, que fueron 297.509, o sea que el total descuento de la nómina será de 4.499.509, ¿cierto? Recuerden que esta retención se hace con pago al momento del pago, ¿cierto? Y entonces, a los 7.800.000 del total de vengado, le resto los descuento 1.499.000, y el neto a pagar para este señor será de 6.300.491. ¿Listo? ¿Preguntas? Entonces por ahí van a mirar el chat. Dice, profe, ¿en qué caso no se considera salario la bonificación? Esto ya lo explicamos, ¿cierto? Vamos a recordar. Dijimos que todo lo que se desprenda del contrato de trabajo es salario, ¿cierto? Que solamente se pueden pactar algunas cosas como no salariales. Ya hablábamos de los gastos de representación, hablábamos de los medios de transporte cuando se requiere por condiciones especiales de trabajo, ¿sí? Condiciones especiales de trabajo, ¿sí? O sea, cuando usted, las características del trabajo, tiene que desplazarse en muchas partes, entonces se puede cuadrar unos medios de transporte o un auxilio de transporte superior
al auxilio de transporte mínimo y que esa parte que exceda se puede considerar o pactar entre las dos partes como no salariales. Dijimos que los viáticos debían ser refrendados con facturas a nombre de la empresa y que lógicamente esos viáticos que se asignan de manera permanente constituían salario, ¿cierto? Y hablamos también de las bonificaciones habituales y por mera liberalidad del patrón que le daba al empleado, ¿cierto? De manera ocasional y fortuita, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? De que el patrón es el que dijo, no, le voy a dar una bonificación, ¿por qué? Porque sí, ¿cierto? Porque yo quiero reconocer su trabajo, el desempeño, eso, pero más no porque haya sido pactada en el contrato de trabajo, ¿cierto? Entonces le dan una bonificación que le dice, mire, de acuerdo a su gestión, yo le voy a dar una bonificación de tanto. Si usted me logra unas ventas de tanto, yo le doy una bonificación de tanto. Si usted, esas bonificaciones que se desprenden de su gestión en el trabajo, ¿cierto? Esas bonificaciones son salariales, porque no son de manera fortuita o por mera liberalidad del patrón, es porque usted las tiene pactadas y se la ganó con ocasión de su trabajo. ¿Cierto? Más no porque el patrón se la quiso dar, no, están pactadas, se desprenden de su contrato. Esta bonificación de resultados, lógicamente, es pactada porque como es el gerente de ventas y depende de su gestión, así mismo le dan esa bonificación, ¿cierto? Las bonificaciones que son a mera liberalidad, ¿sí? Del patrón, o sea, porque el patrón lo quiso así, porque no lo quiso hacer de ninguna otra manera, o sea, porque lo quiso hacer porque se enloqueció o por lo que fuera, más no porque estuvieran pactadas. ¿Sí? Entonces, esas bonificaciones ocasionales, ¿sí? O sea, que si todos los meses le da una bonificación, porque sí, pues entonces ya pierde esa ocasionalidad y se convierte en permanente y ya por ser permanente ya es salarial. ¿Listo? ¿Está claro? Que preguntaba Luis Miguel Martínez. ¿Algo otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Bueno, entonces voy a mirar aquí el chat. Bueno, listo. Entonces, está claro. Seguimos. Tercer punto. La secretaria tiene una asignación mensual de 1.000.000 de pesos más auxilio de transporte. Hacemos el cálculo, no tiene retención, porque recordemos que nuestra tabla inicia en 95 VTs y 95 VTs son un poco de plata, ¿cierto? 95 por 35.607 son 3.382.000. Se gana 1.000.000 de pesos, entonces ¿para qué vamos a hacer un cálculo cuando ya sabemos que de hecho no va a dar cero? Simplemente entonces la liquidamos aquí en la nómina, decimos que es la secretaria, que tiene 1.000.000 de pesos de sueldo, eh, y no le vamos a calcular solamente, sino solamente lo que le corresponde a salud y pensión como descuentos. Listo, 1.000.000 de pesos. Vamos a decir 1.000.000 de pesos. Vamos a decir que también tiene aquí otros. Entonces, este otro es el auxilio de transporte, ¿cierto? Entonces, el auxilio de transporte son 102.854 pesos. Entonces, el total de vengado son el 1.102.854. Descuento a salud sobre el 1.000.000 de pesos, este por el 4%. Pensión, que es el mismo valor, no tiene fondo de solidaridad porque no gana más de 4 salarios mínimos y no le descontó absolutamente nada. Y la retención, pues, es cero. Entonces, el total de deducciones es 80.000 y habría que pagarle 1.022.854 pesos. ¿Listo?
Y esa es la nómina de esta empresa, ¿cierto? Es la nómina de la empresa. Pregunta, muchachos, hasta ahí. Inquietudes, ¿cómo les fue en el taller? ¿Si lo hicieron de esa manera o no? Bueno, vamos a seguir. El siguiente caso es el caso del revisor fiscal, ¿cierto? Que es contratado por prestación de servicios profesionales, ¿cierto? Es responsable de IVA y a él nos cobra 8 millones de pesos mensuales. Ustedes recuerden que de acuerdo con el artículo 383, a los honorarios, ¿sí? Personas naturales que deben honorarios, que nos certifiquen que no tiene contratado o que tiene contratado máximo una persona para la prestación del servicio, pues le vamos a hacer el mismo procedimiento que le hicimos a los salarios. Pero si esta persona no nos certifica que ha contratado personal, sigue siendo, lógicamente, sigue siendo una renta de trabajo, pero lo que va a cambiar dentro de la renta de trabajo es que no le vamos a liquidar la renta exenta del numeral 10 del artículo. Esta renta exenta no tendría derecho, ¿cierto? No tendría derecho. Y al momento de aplicar la tarifa, pues le calcularíamos la tarifa general en caso tal de que no nos certifique. Entonces vamos a leer el texto. Dice lo siguiente: el revisor fiscal es contratado por prestación de servicios profesionales con unos honorarios mensuales de 8 millones de pesos masiva. Se le descuenta pago a Mermédica, o sea que él ha hecho un convenio con la empresa para pagar un plan complementario de salud por 180.000 pesos y presenta pago de seguridad social, ¿cierto? De 400.000 pesos de salud, pensión 512.000 y ARL 16.700. Nos presenta certificados donde no tiene contratado personal para la prestación del servicio. Con este nos presenta certificado de que no tiene personal, que no está diciendo él con este. Listo, no les había entendido. Qué pena. Bueno, listo, entonces
Laura ya no va a preguntar, Laura Sofía Basto no va a preguntar nada. Laura Sofía. Bueno, vamos a continuar entonces. Pues vamos a repetir por si no quedó grabado. Entonces, el revisor fiscal nos presentó el certificado donde no tiene contratado personal para la prestación de servicio. Entonces, significa que con él entregar nuestro certificado, vamos a hacer el proceso completo como se le hace para un asalariado, inclusive con la misma tarifa del artículo 383 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar. Entonces, revisor fiscal. Este es el caso del revisor fiscal. Los honorarios, en este caso, pues son honorarios, ¿cierto? Los honorarios. Vamos a colocar aquí los honorarios. Ingresos laborales, honorarios. Vamos a poner aquí honorarios. Los honorarios que ha pactado son 8 millones de pesos. El IVA no es un ingreso para el revisor. El IVA es del Estado, entonces por eso no lo incluimos. 8 millones de pesos. O sea que sus ingresos, vamos a poner aquí ingresos por rentas de trabajo. Vamos a calcular el IBC, ¿cierto? El IBC. Entonces, el cálculo del IBC, vamos a subir esto para acá, para que nos quede igual. Entonces, los honorarios fueron de 8 millones de pesos. Entonces, el IBC es el 40%, ¿cierto? En los independientes prestan servicios personales, tienen un IBC del 40% del ingreso total. O sea, coge los 8 millones, le calculamos el IBC, por lo menos de lo que está ganando acá. Porque si el revisor tiene otros honorarios por otro lado, pues el IBC será sumar todos los ingresos que tienen las diferentes partes y sacarle el 40%. Pero vamos a verificar que por lo menos esté cumpliendo con lo que tiene que pagar acá. ¿Cierto? Entonces, el IBC son 3.200.000, el 12.5 de salud, porque el independiente paga todo, ¿cierto? Nadie le ayuda, entonces son 400.000. Y la pensión, ¿cierto? El 16% de 3.200.000, no, no tendría derecho, no pagaría fondo de solidaridad porque el IBC no pasa de los 4 salarios mínimos, entonces fondo de solidaridad cero. Y el ARL, vamos a tomarlo a riesgo 1, ¿cierto? Nivel 1, que es el 0,522%, de los 3.200.000 son 16.704. Vamos a mirar a ver cuál fue lo que él nos presentó, porque recordemos que nosotros como empresa tenemos la obligación de exigirle la seguridad social, ¿cierto? Si nosotros no le exigimos la seguridad social, el castigo es para nosotros porque este pago o este gasto no sería deducible del impuesto de renta. Entonces nosotros tenemos que hacer cumplir con la seguridad social. Dice que pagó 400, 512 y 16.700, ¿sí? Que fue exactamente lo que él pagó, ¿sí? Lo que él pagó. Entonces, lo vamos a tomar eso como ingreso no grabado. Entonces, 400, 502 y los 16.704, ¿cierto? Me da un ingreso neto de 7.071.296 pesos. Dice que se le descuenta pago en médica, ¿sí? Pero a nosotros necesitamos es el certificado del año anterior, simplemente que cuando le vayamos a pagar, la empresa le hace la gestión de pagarle esos 180.000 pesos. Pero eso no es una deducción porque aquí se toma es lo del año pasado, ¿sí? Y no hay nada más, o sea, significa de que
a pesar de que este personaje tiene derecho a estas deducciones, no nos presenta ningún documento, ¿cierto? No nos presenta ningún documento. Entonces, no tiene deducciones y no tendrá sino solamente la renta exenta general. Entonces, saco el total, es que en este caso no le restó nada, entonces su total son 7.072.296 para calcular la renta exenta del 25%, ¿cierto? 25%, 1.767.000, tenemos una base preliminar, entonces a los 7.071.000 le resto 1.767.824, me da como base preliminar 5.303.000. El límite, entonces cojo el ingreso neto por el 40%, ¿sí? 2.800.000, y lógicamente pues no tengo sino 1.767.000, que es este, no supero el límite, o sea que la base preliminar se convierte en base gravable. ¿Sí? Esta base gravable la paso a VT, me da 148.94, significa de que está en este primero, ¿cierto? Entre 95, el rango primero entre 95 y 150. Entonces, le resto 95 VTs, ¿sí? Ya lo aprendimos. Le calculo el 19% y esta sería la retención que le voy a hacer, ¿cierto? Retención que le voy a hacer. 10.25 en VT, la convierto a pesos, entonces cojo los 10.25, lo multiplico por los 35.607, ¿cierto? Entonces, la retención que le hago a él por rentas de trabajo será de 364.950 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el cálculo, el pago? ¿Sí? Vamos a suponer que esta empresa solamente está haciendo retención por conceptos de renta, ¿sí? En este caso no nos dice absolutamente nada, ¿cierto? Si es agente de retención de IVA, si es agente de retención de ICA. En el caso de Neiva, pues los honorarios estarían grabados y esa cuantía estaría grabada, pero no sabemos. Entonces, simplemente frente a esta situación, pues lógicamente solo vamos a tomar la retención por renta. ¿Sí? Entonces, en este caso, los honorarios son 8 millones de pesos, 8 millones de pesos. El IVA que nos cobra 1.520.000 total factura, ¿cierto? Le descontamos la retención por renta que la calculamos aquí, mire, 364.953. Y en este caso, ellos le descontamos también un ahorro le hice un descuento con destino a la Emer Médica por valor de 180.000, aquí está 180.000, Emer Médica 180.000. Listo, entonces tendrá una cuenta por pagar de 8.975.000. Esta retención, por ser un renta de trabajo por honorario, sí va al momento de la causación como pago mensualizado. En cambio, la retención de salarios va es con pago. Entonces, esta retención por salario la hacemos en el comprobante de egreso, la registramos en el comprobante de egreso, y esta retención la hacemos en el comprobante de devengo o causación. ¿Listo? Y se genera la cuenta por